Buenas noches. Bueno, estamos camino al 31 de agosto, las próximas elecciones acá en la provincia de Corrientes. Y como sabemos, ya todas las alianzas que se presentaron, bueno, empiezan a visitar el interior, empiezan a recorrer. Y en esta oportunidad tenemos la posibilidad de tener a los candidatos de ECO que acompañan a Ricardo Colombi. En este caso tenemos a Martín Barrio Nuevo, candidato a vicegobernador por la Alianza ECO. Tenemos a Emiliano Fernández, que es candidato a diputado también a la legislatura provincial, también acompañando a Ricardo. Y tenemos a Marcelo Rolando, perdón. Pipo, me conocen todo por Pipo. Popular Pipo, que también es candidato a intendente en la localidad, también por la misma alianza, ¿no? Bueno, en este caso me gustaría arrancar con el local, porque recién hubo unas conversaciones acá medias raras de fútbol que no viene al caso. Vamos a dejar para otro día. Vamos a pasar el largo. Sí, yo tengo, antes que arranque, el placer de estar con ellos dos. Con Emiliano nos une la pasión por la política y la pasión por el más grande de América. Y lamentablemente, Martín, uno de los políticos que más admiro, tiene un defecto. Pero bueno, no podemos ser perfectos. Es hincha de Boca, nadie es perfecto. Pero le falta poco. Bueno, Marcelo, quisiera saber qué diagnóstico tiene acá de Yapeyú, y cuáles son las principales urgencias que vos ves en la actualidad. Bueno, yo creo que Yapeyú está en los últimos años, en las últimas gestiones, en un estancamiento en su vida política. ¿Por qué creo eso? Porque pasan una gestión, un intendente, otro, y se destaca en la limpieza del pueblo, en acomodar mejor las avenidas, esperando una obra pública a nivel provincial, muchas veces obras públicas sin sentido o sin un estudio previo, pero no veo un proyecto de fondo, un norte hacia dónde ir. Yo siempre me preguntaba en los últimos años de hacia dónde queremos que vaya Yapeyú, que sea un pueblo turístico, un pueblo ejemplo basado en San Martín, en lo jesuítico, en lo turístico, o hacia dónde. Entonces, siempre digo que hay dos Yapeyú diferentes. Un Yapeyú que es el que entra, el turista de la zona o el turista de lejos que entra, recorre la avenida principal, va hacia la plaza y está todo muy lindo. Pero existe otro Yapeyú, que yo creo que ronda el 60%, que está en una situación un poco incómoda, mal atendida, abandonada políticamente, con una falta total de empleo, una situación. Nosotros debemos encabezar los rankings de desempleo y de cero mano de obra privada en el pueblo a nivel provincial. Y bueno, eso es una problemática. Yo creo que se debe solucionar en dos puntos. No quiero ser tan extenso para que hablen ellos. Uno es un proyecto a largo plazo. Mirar un norte y basar en lo turístico, en lo histórico, utilizando a San Martín, a las misiones jesuíticas, lo importante que fue Yapeyú como misión jesuítica, un proyecto quizás a largo plazo. Pero hay otra línea, otro eje, que es un proyecto urgente, una necesidad urgente de poder solucionar esta situación económica grave que vivimos, que tiene que estar basado en la inversión de poder salir rápido de esta situación económica. Y bueno, por eso es que venimos trabajando con Emiliano últimamente en eso. Que la prioridad, sacando de lado lo turístico, es la situación financiera económica y de trabajo acá. Exacto, yo creo que es la situación más urgente, o sea, porque, a ver, tenemos que atender las necesidades básicas, rápidas, de toda esa sociedad o ese sector de la sociedad que está sin trabajo, que vive de la changa, vive de la changa hasta municipal. El mayor empleo en Yapeyú es el empleo municipal, sin obra social, sin ninguna cobertura, ni de salud,
ni de riesgo de trabajo. O sea, por debajo de la línea de la indigencia, sería, porque si llueve no cobran. Entonces esas son salidas urgentes que hay que resolver y tiene que haber un shock económico o de gestión en los primeros tiempos. Y sí hacer un proceso en lo que siempre miramos de que Yapeyú tiene que ser un polo turístico. Tiene que haber un proyecto turístico serio de una vez por todas en Yapeyú para reivindicarlo primero y para transformarlo en lo que se merece ser. Claro, siendo un ícono nacional, justamente Yapeyú, por haber nacido el padre de la patria, ¿no? Sí, totalmente. Yapeyú es conocido en todos lados. Tenemos mucha visita turística, tuvimos en los últimos años, eso mermó un poco, pero del turismo golondrina, el turista que entra, mira la casa de San Martín y se va. O los 17 que se llena, después a los... O los 17 o los 25 de febrero que viene mucha gente, pero ese turista que entra todo el año para homenajear a San Martín, para ver la casa de San Martín, tenemos un museo histórico de nación, de la misma importancia del Monumento a la Bandera en Rosario o de la Casa de Tucumán, y debemos reivindicar eso y debemos trabajar en base a eso para transformar un proyecto turístico en el cual el turista venga, se quede 1, 2 días, 3 días y empieza a tener un circuito comercial, empieza a dejar Claro. Y justamente hablando de mano de obra, de trabajo, a Martín, ¿cómo ve la situación económica y de la obra pública en la provincia de Martín? Bueno, en general uno tiene que decir que hay mucha obra pública que más que responder a un modelo de gobierno, responde a un modelo de negocio en la provincia, ¿no? Me parece que allí hay que poner el foco. Cuando se pierden las prioridades y el centro de las prioridades deja de ser el correntino y la correntina, sino efectivamente un esquema de negocios de algunos funcionarios, caemos en las cosas que hoy se están viendo, ¿no? Me parece que obras públicas mal hechas, pavimentaciones y repavimentaciones inmediatamente hechas, que tienen que ver con un poco la urgencia electoral, otro poco con improvisación, pero también tienen que ver con esto que te decía recién. A ver, en Corrientes Capital se construyó un museo en el que se gastaron más de 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Una plaza. El museo, sí. Una plaza que se gastaron más de 5.000 millones de pesos. Y la verdad que uno dice, a ver, todas las obras son importantes e interesantes. A ver, ahora lo que hay que hacer es priorizar. Me parece que la priorización es la clave. Cuando uno dice, vamos a priorizar en función de las necesidades de la gente. Y el problema que creo tiene este gobierno es haberse justamente alejado de la gente y entonces dejar de sentir la problemática real. Ayer estuvimos en Garaví, nos contaban los vecinos de Garaví que el día anterior habían llegado los funcionarios, como llegan a todos lados, 40 camionetas, todas último modelo, cuál más cara de la otra, todas acompañando al gobernador, baja el gobernador, lo rodean, dice alguna cosa, lo aplauden, juntan todas sus cosas y se van en sus 40 camionetas. O sea que vos te referís que es coyuntural y hablar, político, no electoral. Sin hablar con nadie. Cuando perdés contacto con la sociedad, Claro. cometés errores. Y es lo que creo que está ocurriendo hoy, ¿no? El alejarse de estas cuestiones que son el día a día. En Garaví ayer nos decían, queremos tener agua. Queremos tener agua. Básico. ¿Sí? Y sin embargo entraron allí, si vos te pones a sumar el viático de las personas, de los 40 funcionarios que entraron con sus camionetas, ahí te aseguro que alcanza para ponerle 2 veces agua a Garaví. Te aseguro, ¿no? Sí, no tengo la menor duda. Sí. Entonces, es allí donde yo digo, las prioridades están cambiadas. Y es allí donde yo digo, nosotros venimos desde un espacio político que es el peronismo, pero con radicales, con Ricardo Colombia a la cabeza, con otros espacios políticos, con otros partidos políticos provinciales, con intendentes de la jerarquía de Emiliano Fernández acompañando este proyecto, a ponernos de acuerdo de que lo importante es el correntino y la correntina, y dejando a un lado diferencias que las hay, pero justamente cuando uno busca construir mayoría, lo que hace es construir en la diversidad.
si uno se queda cómodo en lo ideológico y mirándose al ombligo, lo que termina pasando es lo que pasó últimamente, mirar el partido de la tribuna, porque el partido ya está ganado. Bueno, hoy estamos en la cancha con Ricardo Colombi como candidato a gobernador, en mi caso como candidato a vicegobernador, con Enrique Bastor, el primer candidato a senador, con Emiliano Fernández como primer candidato a diputado, pero además con un equipo extraordinario de que no se agotan las listas provinciales, sino en todos nuestros futuros intendentes. Estamos seguros que ya en la segunda vuelta vamos a tener un grupo de intendentes al balotaje. Bueno, a ver, por supuesto, todo el que compite quiere ganar ya en primera vuelta, ¿no? Hoy el escenario pareciera ser que va a ser de segunda vuelta. Nosotros trabajamos para ganar en primera. Ahora también tenemos claro que a esa segunda vuelta, de darse el caso, vamos a llegar con la mayor cantidad de intendentes electos que nos permitan también mostrar esto, ¿no? Que hay una sociedad que dice, bueno, hay cosas que corregir, no todas las cosas están mal, pero hay cosas que corregir. Se está terminando un gobierno, se está terminando una etapa con claro o oscuro. Este gobierno eligió la peor manera de buscar un ciclo más, que es a través de la generación de una dinastía. Y me parece que a eso el correntino le va a poner un freno, y estoy convencido que el espacio político en el cual los correntinos ven la posibilidad de volcar sus expectativas, sus esperanzas, es eco con Ricardo Colombi como candidato a gobernador, quien les habla como candidato a vice, pero con todo este equipo, ¿no? En ese orden con Ricardo, con vos como vice, ¿cómo te ves en eso, siendo Colombi la figura de peso y de decisión dentro de... ¿Tendrás movimiento o para también aportar tu punto de vista y que sea... No tengas duda de que Ricardo es una persona de referencia, ¿no? Fue ese gobernador de la provincia. Y de hecho es un potencial enorme en nuestra fórmula. Pero también somos quienes integramos este equipo, ¿no? Porque, bueno, lo hablamos con él, no nos salva una persona. No, acá hay un equipo que trabaja, que recorre. Hoy estamos acá otros candidatos acompañando a nuestros candidatos locales, a nuestras propuestas locales, y lo podemos hacer, y recorremos la provincia, y ya estamos dando una segunda vuelta por la costa del río Uruguay, la primera la había dado Emiliano, y me parece que eso es una potencialidad que otros no tienen. El gobierno provincial necesita que a todos lados donde vaya el gobernador es lo único que se puede hacer, porque en realidad tiene que andar presentándolo al hermano. Cuando va a Corrientes Capital lo tiene que presentar a su candidato a intendente. En definitiva, cuando uno apuesta a concentrar todo el poder, llega un punto que eso te juega en contra. Y cuando concentraste todo el poder, lo ejerciste de manera soberbia, la sociedad se da vuelta y te dice, basta, claro, hasta acá llegamos. Claro. Y hablando de Corrientes, que es, bueno, creo que mayoritariamente depende del empleo público. Hay una localidad que se destacó sobre todo por el crecimiento económico y la cifra que demostraron últimamente, que es Virasoro. Lo tenemos Emiliano, intendente de Virasoro. Con tu experiencia de intendente, Emiliano, ¿qué puedes aportar de parte? Porque hubo mucha actividad privada, mucha inversión privada y ha crecido. ¿Qué tenés para aportar desde el punto de vista legislativo en el futuro de Corrientes? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Virasoro se ha convertido en un modelo de desarrollo, ¿sí?, que ha apostado a la diversificación productiva industrial, a la atracción de inversiones, a la generación de empleo privado, a la innovación, a la cultura del trabajo, que yo creo que son los pilares para sacar adelante a la Argentina y a Corrientes. Hoy Virasoro tiene 8 países del mundo invirtiendo, tiene los niveles de empleabilidad privada formal más altos del NEA y uno de los más altos de la Argentina. Yo creo que este modelo, que en Virasoro digo siempre, es un pequeño, humilde pero exitoso ejemplo de que se puede, de que con voluntad política y convocando a todos los sectores de la sociedad en un proyecto de ciudad y en un proyecto de provincia, se puede. Y Corrientes tiene que generar la revolución del empleo privado, cambiando la matriz económica de esta provincia. Nosotros, la dirigencia política, tiene que convencerse de una buena vez por todas que el Estado, ¿sí?, el empleo público, sirve
y es fundamental para garantizar los servicios fundamentales que necesita una población, como es la educación, como es la salud, como la seguridad. Pero nunca va a ser la respuesta efectiva al problema del desempleo de la gente. Y hoy tenemos en muchas ciudades de Corrientes, la población vive de las dádivas del político de turno, con empleos municipales y empleos provinciales que rozan la línea de la pobreza, que es indigno. Y esto tenemos que concientizarnos que tiene que acabarse. Que nosotros tenemos que generar la revolución del empleo privado. Y vaya que hoy estamos aquí en Yapeyú, un pueblo, a mí me da un placer enorme estar en la cuna del General San Martín, prócer no solamente latinoamericano, mundial, me considero sanmartiniano hasta los huesos. Y esta ciudad tiene un potencial tremendo, hoy lo decía Marcelo, y en eso estamos trabajando en también generar un modelo de desarrollo para Yapeyú, ¿sí? Que por supuesto quizás no sea industrial, quizás sea turístico, histórico, como bien lo marcaba Marcelo, ¿no? Tienen la costa del río Uruguay, una de las más lindas que tiene toda la provincia de Corrientes, pueblo jesuítico, y además, si le agregamos, cuna del General San Martín. Ahora, si venís de Buenos Aires para acá o de Virasoro para acá, no es un cartel que te invite a ingresar a este pueblo maravilloso, ¿no? Donde todos los días por la Ruta Nacional 14, corazón del corredor bioceánico, corazón del Mercosur, pasan cientos de miles de personas. Y la verdad es que no hay una conjunción de un proyecto turístico provincial con un proyecto turístico local que aproveche ese potencial enorme que tiene, donde hoy Yapeyú tiene que el motor del desarrollo tiene que ser sí o sí el turismo. Entonces nosotros vamos a aportar no solamente de la legislatura, porque Ricardo ha planteado una propuesta muy buena, que el legislador no esté solamente sentado en una banca, ¿no?, levantando la mano y votando leyes, sino esté en el territorio, siendo gestor con una clara función ejecutiva, y eso es lo que vamos a venir a hacer. Y yo, que me considero un referente, vamos a decir, de la costa del río Uruguay, voy a trabajar para que toda la costa del río Uruguay, ¿sí?, sea atendida como nunca antes, porque esto es también una realidad. Todos los gobiernos provinciales que han pasado, ¿sí?, en la historia de Corrientes, siempre han mirado con mayor ojo la costa del Paraná, y la costa del Uruguay tiene un potencial enorme, ¿sí?, que lo tenemos que desarrollar. De hecho, hubo varios legisladores de la costa del Uruguay, pero sobre la costa no se vio mucho reflejado. Y en tu experiencia de la actividad privada, hubo mucha inversión privada en Virasoro, ¿no? Sí, hoy por eso digo, ¿no? 8 países del mundo, más de 500 millones de dólares de inversión. Pero también tenemos que entender, ¿no?, que la política no es la responsable de las inversiones. El Estado tiene que tener un rol de facilitador y aprovechar las potencialidades que tiene Corrientes, ¿no? No somos un desierto, somos una provincia rodeada de ríos con todos los recursos naturales. ¿Por qué se instalaron las inversiones forestales en Virasoro? Por las condiciones naturales, donde tenemos la tasa de crecimiento de árboles una de las más altas del mundo, 4 o 5 veces superior a las de Europa. ¿Sí? No es por la cara linda del intendente ni por la cara linda de un gobernador. Es porque está la rentabilidad. Después está el rol del Estado, ¿no?, donde si sos un obstaculizador, como le ha pasado a la Argentina con la fallida instalación de Botnia que termina en Uruguay, y esto es un dato concreto que hay que decirlo, de cómo el Estado puede fallar. Del 2002 al 2022, Sudamérica tuvo 28.000 millones de dólares de inversiones foresto-industriales. La Argentina recibió cero. Cero. Ahí estaba el Estado obstaculizador. Cuando el Estado es facilitador, las inversiones llegan. Por eso en Corrientes y en Yapeyú tenemos que tener un Estado con esa visión. Correcto. Bueno, acá en Yapeyú, el candidato Marcelo, hay ciertas miradas hacia el campo de la salud. ¿Qué eficiencia o qué aportaría o qué modificaría, Marcelo? ¿Cuáles serían tus urgencias en el campo de la salud? Mira, la salud tiene varias problemáticas en el pueblo,
pero creo que hay una cuestión de... Hay una falta de política municipal referida a la salud. Esto debe ocurrir en muchos pueblos. Yo creo que le escuché a Martín hablar una vez de la situación de los hospitales en los pueblos, como está, por el hecho de estar todo centralizado en las grandes ciudades. Pero en Yapeyú creo que hay una falta de política relacionada a la salud municipal. ¿Por qué? Porque los intendentes, esto debe suceder en otros lugares, pero estoy hablando específicamente de Yapeyú, tienen la excusa de decir, no, el hospital es provincial, no tenemos nada que ver con la cuestión de salud. Y los municipios tienen que tener una política relacionada a la salud. Por supuesto que no vamos a vender humo de que el municipio de Yapeyú, siendo un municipio chico, tiene que tener una secretaría de la salud con médicos, no, pero sí una política enfocada. Así como se dice que el intendente es el primer comisario del pueblo, también es el primer director de una política de salud en un pueblo. Entonces, hay problemas graves en Yapeyú. Hay 4 problemas principales, 3 o 4 problemas principales. Uno, tenemos un médico para 4.000 habitantes, aproximadamente, con zonas rurales y parajes, un solo médico. No hay especialistas. Tenemos el grave problema de cardiología, ginecología, pediatría, y otras especialidades que no tenemos permanentemente en el pueblo, o sea que hay que viajar a lugares cercanos. No hay una sala de maternidad, no hay un servicio de maternidad. En Yapeyú sucede algo que debe suceder en otros lugares, porque hay una línea a nivel provincial que está mal en eso. En Yapeyú no nacen chicos hace muchísimos años. Perdón, ¿el hospital no tiene sala de maternidad? El hospital no tiene sala de maternidad y en Yapeyú no nacen niños yapeyuanos hace muchísimos años. Y eso es un problema social, de salud primero y social. Primero de salud porque los embarazos tienen que hacerse en Libre, Santo Tomé, o en caso de riesgo, embarazo de riesgo, hay que viajar hasta Corrientes Capital, son 5 horas de viaje, imagínense en un caso de algún parto problemático. Y también otro de los problemas es la falta de CAPS, de servicios, de algún tipo de servicio, salita de emergencia en lugares, está todo centralizado en el hospital. Los agentes sanitarios tienen, a ver, hay un tema con los agentes sanitarios. Nosotros tenemos uno de nuestros candidatos a intendente, es un agente sanitario, un agente de salud, cobran 70.000 pesos por mes. Hay una falta total de atención en esos sectores. Y yo creo que la política de salud en el pueblo no está peor por los excelentes profesionales que tenemos, enfermeros, personal administrativo, maestranza, que trabajan prácticamente de corazón, porque sabemos que hasta los sueldos provinciales, siempre cuentan Martín y Emiliano, son paupérrimos. Hay ciertos problemas con la bajada de sueldo también en salud en la provincia. Entonces, pero repito, creo que la cuestión, la primera cuestión es, desde el municipio, el intendente tiene que hacerse cargo de la salud del pueblo, trabajar conjuntamente con el director del hospital y gestionar donde haya que gestionar para tener una política acorde en el pueblo. Quería en lo inmediato, porque es un problema muy grave el tema de la salud, no se puede posponer mucho. Bueno, tu idea así como los primeros meses. Bueno, esto lo charlamos con Ricardo muchas veces, casualmente estuvimos charlando en un viaje que estuvimos y pasamos hablando de muchos temas, y es una de las ideas de Ricardo, descentralizar el tema de la salud. Creo que lo escuché a Martín charlar un poco de eso, descentralizar desde Corrientes Capital, Santo Tomé, descentralizar un poco y que los pueblos al menos tengan lo básico y un servicio de maternidad principalmente. Claro. Pero descentralizar un poco. En Yapeyú no puede haber un solo médico para 4.000 habitantes, o sea, hay un desfasaje en eso. Hablando de sueldos, 70.000 pesos, decía Martín, ¿cómo ves el sueldo de los municipales y provinciales acá en Corrientes? Bueno, dos cosas, ¿no? Por un lado, el trabajador del Estado provincial, el docente, el trabajador de la salud, que hablábamos recién, y allí hay un tema claramente salarial para poder tener especialistas en distintos lugares de la provincia, que de hecho tenemos planteada cuál es la solución, pero los docentes,
La verdad es que vienen perdiendo poder adquisitivo de manera extraordinaria. De hecho, en los últimos 8 años perdieron un 40% de poder adquisitivo. Le alcanza para un 40% menos de la cosa. Y eso el trabajador del Estado provincial lo sabe, lo conoce. Y también reconoce a Ricardo Colombi, que fue él quien, por un lado, les dio la estabilidad, por otro lado, les dio la posibilidad de tener la tranquilidad, la seguridad de que cobrar el sueldo ya no es una lotería, como en algún momento sí. fue en Corrientes. Pero además también le reconoce el hecho de que antes estaba mejor que ahora. Y más allá de que hoy se van a tomar medidas salariales, bueno, el propio gobernador en un furcio que explicita sus intenciones, ¿no? El gobernador venía diciendo que iba a aumentar en mayo, pasó en mayo, no pasó nada. Dijo que iba a aumentar en junio, pasó en junio, no pasó nada. Dijo en julio, y en julio tocó solo el plus. Y ahora el gobernador mismo se encarga de anunciar que antes del 31 de agosto se va a cobrar con aumento. Es decir, está claro que se va a tomar una medida salarial de lo electoral y después 4 años mirando la fiambrera. Entonces, hoy el empleado público provincial tiene claro que hay que poner un límite a este modelo en el que cada vez se invierte menos en salario y cada vez se invierte más en las empresas de los amigos. Y entonces hay que volver a poner el foco en las cosas donde hay que ponerlas, ¿no? Porque lo que buscamos en realidad no es solo que los trabajadores del Estado estén mejor, sino que presten mejores servicios. De eso se trata. Lo que queremos cuando hablamos del salario docente, en realidad estamos hablando de cómo hacemos para que nuestros chicos se formen mejor. Y entonces empezamos con esto, ¿no? Empezamos diciendo, bueno, a quienes forman a nuestros chicos, paguémosles adecuadamente. Y así el resto de las cosas. Y desde el punto de vista del salario de los trabajadores municipales, nosotros tenemos una propuesta muy concreta, muy clara y objetiva. Nosotros vamos a aumentar un 1% la coparticipación de los municipios por cada año. Es decir, en 4 años vamos a aumentar 4% la coparticipación, que implica mucha plata. Hoy reciben 18 puntos de coparticipación, van a pasar a recibir 22 puntos de coparticipación. ¿Y eso se hace con qué sentido? Por un lado, para que los intendentes resuelvan y decidan de manera descentralizada un tema clave. Hoy te decía, está todo concentrado en una sola persona y en un solo lugar, en la capital. Bueno, descentralizar, que haya decisores. ¿Y quién mejor que tome las decisiones que la autoridad que eligió cada pueblo, ¿no? Claro. Entonces, darle a los intendentes herramientas para que tomen decisiones en materia de prestación de servicios, en materia de obras públicas, pero por otro lado también dotarle de una asignación presupuestaria para que los salarios de los municipales dejen de ser paupérrimos, porque si los salarios provinciales son malos, lo de los municipales en muchos casos son 1/3 que lo de los provinciales. Y eso hay que cortarlo, y la forma de cortarlo es tener una mirada general, porque no se da solo en Yapeyú. En la capital los salarios son de 200.000 pesos, 230.000 pesos mensuales, ¿no? ¿Y los En la servicios? capital, en la capital. Entonces, la realidad es que un esfuerzo desde la provincia, pero también para entender que no puede haber trabajadores de primera y de segunda. ¿Para qué? Para que presten ese servicio que nos hace falta. Eso que hablaba recién Marcelo, esas cosas que necesitamos para mejorar cada localidad. Los que venimos de la gestión municipal sabemos que los trabajadores municipales son el motor del municipio, son el que presta el servicio adecuadamente al vecino, son el que atiende, es el que limpia, es el que recolecta la basura, es el que controla el tránsito. Bueno, evidentemente es allí donde tenemos que poner el foco. Por supuesto, ¿a partir de qué? De esto que decía Emiliano antes, ¿no? De una revolución del empleo privado, que nos parece a todos que es lo central, pero sin descuidar esos roles fundamentales que tiene el Estado y que tiene que cumplirlos. Y para cumplirlos cuenta con una herramienta, que son su gente, sus trabajadores. Y entonces los que sabemos que esto es así, sabemos que la inversión salarial es justamente eso, una inversión, no un gasto. Vos has sido uno de los críticos más grandes en este gobierno sobre el tema de los servicios de la luz, de la energía. ¿Tuviste alguna respuesta? ¿Se pudo cambiar algo?
Bueno, la verdad que la respuesta que se encuentra es cada vez tarifas más altas y cada vez servicios de menor calidad, ¿no? Y algunas anécdotas que están pasando ahora. Tocás el tema de la energía. Visitamos un club de barrio en San Roque hace 4 días con Ricardo. Un club de barrio, atendí que la comisión directiva son vecinos del barrio, no cobran nada por eso, tienen sus papeles al día, llevan adelante una tarea social, en formación deportiva, pero también en valores. El deporte justamente lo que te da es la formación en valores, ¿no? Con más de 70 gurises, a los que además le dan merienda. Bueno, fuimos a visitarlo, a preguntarle qué necesitaban, qué pensaban, con qué soñaban, cómo podríamos planificar hacia adelante. No es un pecado, ¿no? Claro. Al otro día, para eso sí estuvo la EPEC. Al otro día la EPEC fue y le cortó la luz al club de barrio. Esa es la situación en la que estamos, en donde gobernantes no buscan el respeto de nosotros los ciudadanos, buscan que le tengamos temor. Y la verdad es que el correntino, si hay algo que ha demostrado es coraje. El correntino y la correntina tiene coraje. Y mucho más las correntinas. Porque las que alzan la voz en las reuniones y te dicen, no, pará, esto que está diciendo no es así, son las correntinas. Entonces, acá ha llegado un momento en donde decimos, bueno, basta. En algún momento decían, la cortamos con los cortes, nunca fue cierto. Ahora en lugar de cortarla con los cortes, van y le cortan la luz a aquellos que están buscando dónde volcar sus expectativas, por ejemplo, en materia deportiva. Bueno, me parece que ese modelo del miedo, ese modelo de la soberbia, ese modelo de mirarte por arriba de los hombros, se está terminando. Viene un nuevo modelo donde podamos encontrarnos con funcionarios que sean humildes, con funcionarios que sean, por supuesto, aptos para el trabajo que desempeñan, pero fundamentalmente que tengan la capacidad de entender, de escuchar y también de aprender de la sociedad. De eso se trata y me parece que es el camino que la ciudadanía va a elegir el 31 de agosto. Correcto. Emiliano, vos ya que hablabas del tema de la inversión privada, creo que fue uno de los pueblos que más crece en la provincia. ¿Tuviste apoyo por la parte provincial de la gobernación para hacer todo lo que hiciste? Mira, nosotros hemos tenido una... Perdón, porque siempre fue discrecional el reparto, como decía Martín, de la coparticipación. O sea, si vos sos mi amigo... Sí, a ver, la coparticipación es automática, eso ahí no hay discrecionalidad. Lo que hay discrecionalidad son los aportes, vamos a decir, los recursos que los municipios recibimos aparte de la coparticipación. En el cual allí Virasoro fue uno de los municipios que menos dinero recibió, ¿no? Y en un estudio muy bien hecho acá por Martín, mientras un ituzaingueño per cápita recibió 800.000 pesos por año, un virasoreño recibió 26.000 pesos en todo el año, ¿sí? Con eso los virasoreños compraban 3 caramelos por día o se podían comprar una Manaos pomelo por mes, ¿no? Eso representa la inversión que tuvo la provincia en Gobernador Virasoro, ¿no? Y después hablaban de que en el discurso Virasoro era una potencia, que había que invertir, pero la verdad es que frustra mucho ser un polo de desarrollo en el cual los virasoreños hacemos todo a pulmón y en base a nuestro propio esfuerzo. Mucha plata va a la provincia de la Nación y no vuelve. No vuelven las obras de infraestructura que realmente necesita Virasoro. La verdad, yo me siento muy decepcionado por la gestión de Valdés porque lo hemos acompañado y hemos creído en sus promesas en los primeros 4 años. Pero bueno, lamentablemente yo siempre lo he marcado. Soy un político que no les rindo obediencia debida ni obsecuencia a nadie, ni a ningún político provincial ni a ningún político nacional. Y no estoy para ir a reuniones a aplaudir a alguien que se cree que es un rey o un emperador. Y yo he defendido y defiendo, porque esa es mi responsabilidad como intendente, los intereses de los virasoreños. Bueno, al gobernador no le gustó que le reclamemos por seguridad, que le reclamemos por el estado del hospital, que le reclamemos por la falta de viviendas. Bueno, ahí se dio un quiebre en lo político. Nosotros siempre mantenemos el respeto institucional, pero bueno, lamentablemente
No hemos tenido un Estado provincial presente, ¿sí? Yo el otro día lo escuché al gobernador, en 8 años en Virasoro hizo 100 viviendas y 9 cuadras de pavimento, y lo escuché decir que en Ituzaingó hizo 350 cuadras de pavimento. Vaya qué discriminación, ¿verdad? No digo que esté mal que invierta 350 en Ituzaingó, pero si invierte 350 en Ituzaingó, al menos que invierta 200 en Virasoro, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios creo que los correntinos no son tontos y que se viene, la verdad, un voto que, como decía Ricardo, va a haber un voto oculto, un voto castigo muy importante. Así que hay segunda que se Yo te creo, viene a mira, balotaje. te voy a responder que va a haber un escenario de triunfo de Marcelo Rolando y este maravilloso equipo que tiene Yapeyú, que va a también romper, digamos, una hegemonía de muchos años de la UCR en Yapeyú, y por supuesto Encuentro por Corrientes va a alcanzar la segunda vuelta, y yo creo que Ricardo Colombia el 10 de diciembre va a ser el próximo gobernador junto con Martín Barrionuevo. En el caso, Marcelo, de que no llegue o que Gustavo Valdés sea, ¿cómo ve la articulación en el caso de llegar a la municipalidad con el gobernador de Con un gobernador diferente. otra alianza? Bueno, en este caso no se va a dar porque vamos a ganar Yapeyú y vamos a ganar el gobierno de la provincia. Pero entiendo tu pregunta. Yo creo que hoy en día es mucho más difícil un gobernador discriminar por el tema de la ley de coparticipación y por otras cosas a los municipios. Sí hay municipios predilectos y municipios que no. Contaba recién Emiliano el caso de ellos. Pero Yapeyú tiene una cuestión diferente, que ahí viene cuando yo siempre hablo de la reivindicación de Yapeyú. Yapeyú es un pueblo declarado pueblo histórico nacional. Sí. Yapeyú no tiene que ser más una secretaría del gobierno de la provincia. Hace muchos años que viene siendo una secretaría del gobierno de la provincia. Sin independencia propia de gestión o de decisión política. Yapeyú tiene que gestionar en nación, si tiene que gestionar con el gobierno que sea, y en provincia si tiene que ir, como ocurrió con Mendoza, una gran provincia sanmartiniana que muchas veces quiso colaborar con Yapeyú y a veces por signos políticos diferentes. No se trata. O sea, Yapeyú tiene que tener una gestión independiente, hasta fuera del país. Yo trabajé mucho tiempo cuando fui secretario de gobierno en una relación de hermandad con Francia. Me acuerdo, estuve trabajando par de meses con lo que nos une con Francia, Boulogne-sur-Mer, donde murió San Martín, pero también la relación con Burdeos, la zona de Burdeos de Francia, por la recolonización francesa que vino a Yapeyú. Esa otra etapa de Yapeyú de los franceses recolonizando el pueblo. Entonces, trabajamos muchísimo con esas localidades de Francia y eso traía mucho beneficio para el pueblo. Después se truncó por decisiones políticas, pero te abren las puertas en todos lados. Nosotros necesitamos, en el buen sentido, levantarlo a San Martín y demostrar que nosotros, la cuna del padre de la patria, tenemos mucho poder como pueblo, como nación. Se realizan 2 actos a nivel nacional en Yapeyú donde todos nos miran, que por ley tienen que venir los presidentes todos los años, ley que la puso Menem hace muchísimos años, algunos presidentes cumplieron, otros no, pero los 17 de agosto, raramente siempre se festejan la muerte de los próceres y no el nacimiento. Los 17 de agosto los actos centrales del país tienen que realizarse acá y eso demuestra la importancia del pueblo. La importancia, digo, para pelear hacia otros lugares y no depender tanto del gobierno de la provincia. Pero hay algo importante que dijo Martín, que también en lo económico te da un poco de independencia, el punto de coparticipación o el hacer un poco más de federalismo en las decisiones del gobierno de la provincia que van a realizar Martín y Ricardo, también le da un poco de independencia a los pueblos de poder manejarse sin depender del signo político o algún capricho del gobernador. Creo que va por ahí. ¿Rescatarías algo positivo de la gestión actual? Siempre se rescata cosas positivas. Es más, a mí jamás me van a encontrar hablando haciendo una política
crítica hacia dirigentes en particular. Yo jamás, estoy hace 30 años en política. La oposición misma, ¿no? Sí, no, yo jamás voy a hablar de las personas, nunca, siempre creo que eso es lo que me valoran mucho en el pueblo, si hablo de las problemáticas de gestión. Por supuesto que se rescatan muchas cosas, sí. Yo simplemente lo que digo es de que se necesita un poquito más de independencia en gestión, en dejar de pensar en proyectos personales o estar bien con el gobernador o seguir un lineamiento. Necesitamos una gestión municipal independiente, decidida a llevar un proyecto adelante en pos de los yapellanos sin importar los partidos políticos y sin importar quién es el gobernador, quién es el presidente, y luchar por eso. Pero sí, se rescatan muchas cosas, por supuesto que sí. Bueno, Martín, un último mensaje a los yapeyuanos y bueno, a todo acá la costa del Uruguay. No, simplemente decirle a los vecinos de Yapeyú, a los vecinos de la costa del río Uruguay, que lo que buscamos es interpretar lo que nos vienen pidiendo desde hace tiempo. Hace tiempo nos dicen la verdad que hay cosas que hay que cambiar, tenemos muchas cosas para estar mejor, pero júntense, pónganse de acuerdo. No nos pueden pedir a nosotros que les votemos y andan todos dispersos. Bueno, es lo que hemos hecho. ECO representa justamente eso, una alianza amplia, una alianza que lo que busca es poner el foco en los correntinos, en las correntinas, y que a partir de allí deja a un lado las diferencias políticas para basarse en los puntos que nos parecen centrales, la educación, esta idea de lo que tiene que ver con el desarrollo productivo y la generación de empleo, todo el fortalecimiento de nuestro sector público que verdaderamente lo necesita, pero fundamentalmente los servicios que presta el Estado provincial en toda la provincia. Nos parece que es importante, muy importante, no solo el qué, sino el cómo. No solo el qué, sino el cómo. Nos parece que es central dejar la soberbia a un lado, dejar los aprietes a un lado. Los pueblos no se desarrollan oprimidos, los pueblos se desarrollan liberados cuando pueden liberar sus energías positivas, productivas, deportivas, culturales, y de eso se trata, de dar vuelta a la página de una etapa que se está terminando y que viene una que es mejor. Y de eso se trata de lo que hemos conformado con este equipo, con Ricardo Colombi encabezándolo, pero con todo un equipo amalgamado para que entre todos construyamos esa Corrientes que nos merecemos, que soñamos y que fundamentalmente es absolutamente posible. Muy bien, Emiliano. A esa cámara, bueno, el mensaje para los correntinos y tu compromiso en la legislatura. Mi compromiso lo manifesté de ser un legislador que no tenga solo un rol legislativo, sino ejecutivo, y de trabajar por toda la provincia, pero particularmente por la región de la Tierra Colorada y la costa del Uruguay, ¿no? Y bueno, que tenemos dos misiones centrales estos 30 y pico de días para los próximos 4 años, que es enderezar la provincia, enderezar el rumbo de la provincia para transformar la provincia, con dos revoluciones, la del empleo privado y la revolución educativa. Y estoy convencido que a partir del 10 de diciembre viene una provincia distinta y viene un Yapeyú distinto, y lo vamos a hacer con la herramienta que tienen todos los ciudadanos, que es el voto. Así que le vamos a pedir el voto para Ricardo Colombi y Martín Barrio Nuevo en la provincia y para Marcelo Rolando en Yapeyú. Muy bien. Marcelo, un mensaje a los yapeyuanos y por el futuro de Yapeyú. Bueno, yo, podría dar un buen mensaje esperanzador o pedir el voto, pero ya lo hicieron mis amigos. Yo lo que quiero rescatar es algo. Hoy a la tarde me sucedió, en una visita, me sucedió algo que me convenció una idea. Yo quiero decirle gracias y felicitaciones a la gente, porque no hemos iniciado la campaña profundamente, quedan 30 días, más de 30 días, en los cuales vamos a visitar casa por casa, llevando nuestro plan de gobierno y estando el momento que necesitemos estar para escuchar a la gente. Pero estoy notando algo en la sociedad que me lleva a decirle gracias y felicitaciones. Noto un cierto atismo de libertad en la gente. Y no libertad en el sentido poético, sino que la gente se está liberando. Como animando. Quizás de una situación de opresión, quizás se esté viendo de que este gobierno se va,
y el gobierno provincial se va y con todos sus súbditos, y se está liberando de esa opresión, de ese miedo a participar en política, de esas amenazas, cansados de estar coartados de poder ir a un acto político adversario. Y esa libertad te lleva a que la gente no nos está diciendo en la casa, sí les voy a apoyar, sino que nos está diciendo, quiero acompañarlos, quiero participar con ustedes. Y en Yapeyú eso es muy importante, porque en Yapeyú se viene viviendo en la última década algo muy importante, una falta de vida política en Yapeyú. En las últimas elecciones hubo un solo candidato a intendente, no hubo oposición. El último candidato a intendente en Yapeyú fui yo en 2017, con un frente vecinal también similar a esto. Entonces, eso llevó a una falta de vida política, de ejercicio político, en el cual ahora la gente se está liberando, se está animando, y yo creo que en este mes está abierto todo para que nosotros podamos convencer a la gente de que somos la oposición y que somos una alternativa seria de gobierno, apoyados por Emiliano, por Martín, por Ricardo, y que vamos a transformar el pueblo. Así que quiero decirles simplemente felicitaciones y gracias. Muy bien, Martín, gracias por venir, Emiliano. Muchas gracias. Marcelo, de hecho yo creo que no me acuerdo de haber visto tanto candidato por localidad. Es impresionante. Localidad chica con 3 o 4 candidatos, no me acuerdo. Creo que tengo... En Alvear hay 7. Sí, tengo más edad que ustedes y no me acuerdo. Bueno, otro día hablamos de fútbol. Otro día, vamos a dejar que pase la mañana. Bueno, gracias por seguirnos y están las propuestas rumbo al 31 de agosto. Buenas noches.